Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver cómo realizar la tabla de frecuencia para este conjunto de datos. Entonces, en la tabla de frecuencia tiene que salir la frecuencia absoluta, la relativa y las frecuencias acumuladas, tanto absoluta como relativa. Entonces, vamos a hacer una tabla para los litros y otra tabla para la temperatura. Los litros de lluvia es una variable cuantitativa discreta, mientras que la temperatura es continua. Entonces, para los litros de lluvia, lo primero que tenemos que hacer es averiguar cuántos datos diferentes hay. Entonces, lo que voy a hacer es ordenarlos, ¿vale? Voy a seleccionar todos los datos. Voy a irme aquí a la pestaña de datos y voy a elegir ordenar. Le ponemos selección actual de manera ascendente y le damos a aceptar. Entonces me ordena los datos de menor a mayor y entonces puedo ver cuántos datos diferentes hay. ¿Vale? Tenemos el 1, el 2, el 3, 4, 5 y 6. Entonces coloco aquí las respuestas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la última fila pues después voy a tener que calcular el total. Entonces, ¿cuántas veces aparece el 1? Vale, y aquí tengo que calcular el total de datos y esto lo hago con la fórmula suma. Entonces pongo igual suma, abro paréntesis, elijo lo que quiero sumar y cierro paréntesis. 20. Este 20 coincide con el número total de datos que tengo aquí, que también es 20. Vale, ahora voy a hacer lo mismo para la temperatura. La temperatura es una variable continua, entonces voy a tener que formar intervalos. Entonces lo que hago para saber la amplitud de dicho intervalo es restar el máximo valor menos el más pequeño y a eso dividirlo entre la raíz cuadrada del total de datos. ¿Qué me da? Entonces nuestros intervalos van a tener amplitud 1. Entonces voy a ir desde el 22 al 23, ¿vale? Lo voy a dejar cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Después del 23 al 24. Del 24 al 25. Y del 25 al 26, ambos extremos cerrados. Y también aquí voy a calcular el total de datos. Vale. Vale, la siguiente columna es la frecuencia relativa. Esto se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces aquí pongo igual, elijo la frecuencia absoluta y divido entre el total de datos, 20. Y para calcular el resto, entonces voy hacia abajo. Vale, para comprobar que esto está bien, pues esta columna tiene que sumar 1. Vamos a comprobarlo. Vale, hago lo mismo con la temperatura.
Vale, siguiente columna, la frecuencia absoluta acumulada. En cada una de las filas lo que tengo que hacer es ir sumando todas las filas anteriores. Entonces, la primera siempre va a coincidir con la frecuencia absoluta del primer dato. En la segunda fila voy a tener que sumar estos dos. En la tercera fila pues voy a tener que sumar estos tres. En la cuarta fila pues sumar las 4 primeras filas. En la quinta fila sumar las primeras 5 filas. Entonces pues vamos haciéndolo de a poquito. Igual. La suma de las 2 primeras. En la tercera pues sumaremos las 3 primeras filas. Vale, fijaros que en la última fila pues tengo que llegar al número total de datos. Y la frecuencia relativa acumulada pues tenemos que hacer lo mismo pero con la columna de la frecuencia relativa. Entonces la primera va a coincidir y ahora en esta segunda pues sumaré estas dos, en la tercera sumaré las 3 primeras y así con todas. Igual que antes, la última tiene que coincidir con el total. Vale, y para la temperatura hago lo mismo. Vale, ahora voy a hacer el gráfico para la variable litros y para la variable temperatura. Para los litros voy a hacer un diagrama de sectores. Entonces elijo los diferentes litros que han caído con la frecuencia absoluta. Pongo insertar, gráfico, elijo círculo, le doy a siguiente, otra vez le doy a siguiente. Y aquí en el título le pongo litros de lluvia. Y le doy a finalizar. Vale, entonces ahora lo muevo para que no esté en medio. Entonces cada litro tiene su color. Vale, el 1, el 2 y así con todos. Vale, para la temperatura lo que voy a hacer es un diagrama de barras. Voy a elegir este que se llama columna. Le voy a dar a siguiente y le vamos a poner un título. Para cada intervalo pues tenemos nuestra frecuencia absoluta.